Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio, es su espacio, política y producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir a un continuo presente en nuestro programa, que es el licenciado Marcos Gallo, que no lo habíamos entrevistado en este nuevo periodo, después que surgió esta problemática tremenda que es la pandemia. Y bueno, hoy lo hemos invitado, vamos a compartir con él este espacio, y bueno, vamos a hablar y decir, ¿cómo está? En determinado momento se ha puesto en tela de juicio si lo más importante era conservar el tema de la salud lo mejor posible o atender a la economía, que indudablemente se va a ver fuertemente impactada y en una situación muy difícil. Pero bueno, todos hemos coincidido que lo más importante es la salud. Sin duda, la vida es lo más importante. Pero vamos a tener que encarar también la reestructuración y, digamos, un nuevo sistema económico, socioeconómico, que va a llevar mucho tiempo y que vamos a tener que estar muy unidos los argentinos. Así que, bueno, de esta manera vamos a dar lugar en unos segundos a encontrarnos con el licenciado Marcos Gallo. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Queridos amigos, como les dijimos, estamos recibiendo en nuestros estudios al licenciado Marcos Gallo, bueno, un amigo de este espacio. Hemos tenido varias veces haciendo su detalle de lo que pasaba, las perspectivas de nuestra economía. Hoy estamos con otro tema. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo que un poco hoy nos mueve permanentemente, creo que a todo el país, es este tema de la pandemia, y lo que significa ello para cada uno de los agentes económicos que estamos en el sistema. ¿Usted cómo ve esto con perspectivas? Hoy está prácticamente bloqueado la actividad económica en su gran mayoría, pero ¿cómo lo ve? El 15 de abril termina la cuarentena, no termina, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo tenemos que prepararnos para lo que viene? ¿Y cómo va a quedar la economía después de esto, ¿no? Sí, como economista es un poco difícil opinar sobre esta cuestión porque acá hay muchas cuestiones
médicas, sanitarias, epidemiológicas, que obviamente escapan al campo de lo que es nuestra especialidad. Y esto es una situación absolutamente inédita para la que el mundo, no solo Argentina, para la que el mundo claramente no estaba preparado. Uno ve incluso en países desarrollados como Italia o España, lugares donde la pandemia ha adquirido una magnitud muy preocupante, incluso en Estados Unidos, donde sus sistemas de salud están desbordados, sistemas de salud que por supuesto son mucho más amplios y desarrollados que el sistema de salud argentino, y donde el Estado tiene muchas dificultades para administrar la situación económica. En esta parte del mundo, en nuestra región, en América Latina, la pandemia ha llegado con retraso, lo cual nos ha permitido tomar algunas medidas con antelación en relación a lo que ha hecho Europa, y eso nos permite tener todavía, en lo que a la difusión de la enfermedad respecta, números relativamente bajos, números todavía manejables. Es muy difícil prever qué puede llegar a pasar en materia económica porque, como decía, esto es una situación completamente inédita. Esto es algo distinto a todas las crisis previas que hemos vivido en las décadas anteriores. Yo creo que para encontrar un parangón comparable a la situación actual, tenemos que remitirnos a lo que fueron las grandes conflagraciones bélicas del siglo XX, donde hubo que implementar una reestructuración general de la economía. Y creo que todavía por parte de los grandes poderes fácticos y por parte de los grandes hacedores de política económica a nivel mundial, eso es todavía una situación difícil de asumir, y es difícil todavía ponerse a la altura de esas circunstancias, porque los hechos han acontecido a una velocidad dramática, muy rápida. O sea que esto indudablemente no lo esperábamos, nos ha sorprendido a todos, ha sorprendido creo que al mundo. No sé al país en el que se inició, pero el resto seguro que fue una sorpresa. Y realmente el tema es a dónde nos lleva esto, ¿no? Porque hay elementos que veníamos conversando, por ejemplo, qué pasaba con la deuda, qué pasaba con el Fondo Monetario, si nos íbamos a sacar un acuerdo conveniente para el país, para su reactivación. Eso ahora está, digamos, bloqueado por momentos con esta pandemia. De todas maneras, la pregunta es esta. ¿Usted ve que en el orden futuro internacional y la relación con el fondo va a tener un apoyo en la Argentina? A nivel internacional lo que se viene es, por supuesto, una crisis económica global de magnitudes mayúsculas. A tal punto que creo yo que en lo que respecta a la economía global, el problema de la deuda argentina hoy queda en un completo segundo plano. Entiendo yo que los organismos multilaterales de crédito tendrán que cambiar lo que es el paradigma de su política económica, porque en este momento el paradigma de equilibrio fiscal, contención monetaria y a incrementar la recaudación para atender el pago de los servicios de deuda, en este momento no es viable. Pensemos lo que está haciendo Europa. Europa abandonó, Alemania puntualmente, que es el país con más peso en materia económica dentro de la Unión Europea y el que más peso tiene en las decisiones de lo que es la política económica del Banco Central Europeo, abandonó su política de contención monetaria que Alemania tiene desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un criterio de política económica que lleva 70 años, que implica la contención de la expansión monetaria, cosa que en Alemania está asociada a su vez a la memoria histórica de lo que fue la hiperinflación de los años 20, Alemania abandonó ese criterio y ahora acepta que el Banco Central Europeo tiene que aplicar políticas monetarias expansivas para financiar déficit público. Hoy ya todos los países desarrollados del mundo tienen en claro que para llevar adelante los problemas económicos a los que da lugar esta pandemia y la contención forzada de gran parte de la actividad económica, es necesario empezar a aplicar gasto público financiado con emisión monetaria.
Eso ya lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, que Estados Unidos nunca dejó de hacerlo, por otra parte. Para nosotros no es tan fácil hacer eso porque nosotros tenemos un problema que es la tendencia hacia la dolarización de los activos, hacia la dolarización de los ahorros por parte de la población argentina, y eso siempre conlleva que la emisión de pesos termina presionando sobre el tipo de cambio, y por esa vía termina generando inflación e inestabilidad. Hoy, con un mercado cambiario fuertemente controlado, como tenemos ya desde fines del año pasado, esa posibilidad está mucho más alejada. El gobierno hoy está entrando en una política de ingresos expansiva, medidas como el ingreso familiar de emergencia, los repro, o la extensión de los mecanismos de contención social que está aplicando el gobierno, se están financiando en gran medida con emisión de dinero porque no hay otra opción, porque la recaudación tributaria forzosamente va a caer, siendo que tenemos gran parte de la actividad económica detenida o disminuida, con lo cual claramente ya nadie habla de mantener metas fiscales o mantener metas de contención de la emisión de dinero. No es momento para priorizar esas cuestiones. Esto que estás mencionando, en alguna medida, influye fuertemente en el tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio va a verse, digamos, disminuido en relación a lo actual, con perjuicio para los exportadores y para todos aquellos que están en el comercio internacional. ¿Es así? Hay que correrse completamente de lo que consideramos que es la normalidad en materia económica. Hoy ya pensemos que esto va a generar una depresión global que no sabemos cuánto puede llegar a durar. El comercio internacional ya está derrumbado. Y el nivel de actividad interno, prácticamente en todos los países del mundo, va a sufrir un retroceso muy importante. Un país como Argentina, que tiene un problema estructural de restricción externa y una tendencia de su sociedad hacia la dolarización de la riqueza, no puede funcionar dentro de lo que considerábamos hasta hace pocos meses las condiciones normales. Hoy hay que promover una fuerte intervención del Estado en áreas centrales de la economía y llevar adelante un uso criterioso y racionado de los recursos que tenemos. Y uno de los recursos más escasos y más estratégicos que nosotros tenemos son los dólares. Hoy el Banco Central, como de hecho ya lo viene haciendo desde fines del año pasado, solamente tiene que proveer dólares a un tipo de cambio decidido políticamente, administrado, para la importación de insumos esenciales. En cuanto al endeudamiento externo, creo que hoy ya prácticamente todo el mundo descuenta que esto va a terminar en un default. No solamente la deuda pública argentina va a terminar en default, gran parte de las deudas públicas del mundo van a terminar en default, con lo cual hasta me atrevería a decir que el default de la deuda pública argentina va a pasar desapercibido. Y ante la realidad de que a futuro claramente no será posible atender los servicios de la deuda externa tal como estaba planteada hasta antes del inicio de la pandemia, entiendo yo que los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entenderán que deudas soberanas, como son la deuda argentina, tienen que sufrir una fuerte reestructuración con una fuerte quita, por supuesto, donde los acreedores tendrán que asumir parte de los costos de estos procesos de endeudamiento. Cosa que creo yo que no solamente será aplicable para la deuda argentina. Creo que gran parte de las deudas públicas del mundo sufrirán recortes y quitas, donde la banca acreedora tendrá que asumir parte de las pérdidas. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y
y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Licenciado, indudablemente que lo que estás mencionando entra dentro de este concepto general que definíamos al inicio de esta charla, respecto a la reestructuración de nuevos sistemas económicos, porque ya el libre mercado, como vos bien decís, ya va a dejar de tener, es decir, va a dejar de ser lo que era. Será un libre mercado distinto, regulado, como vos decís, necesariamente por el Estado y en una concertación, diríamos, de tipo internacional, que va a establecer pautas, nuevas pautas. Así que hoy quizás no podemos asegurar cuál será el futuro de nuestra estructura económica y de la economía, pero sí decimos que después del 13 de abril algunas medidas van a decirnos cuál es el rumbo que se empieza a seguir. ¿No le parece, doctor? Creo que para mediados de abril todavía es muy pronto para saber hacia dónde se podrá orientar esto, tanto en el plano local como en el plano internacional. Nosotros en Argentina yo creo que tenemos un gran dilema. Nosotros tenemos un sistema de salud público, que si uno lo compara con el de otros países de Latinoamérica, es un sistema de salud con una cobertura relativamente importante, pero que claramente es insuficiente para enfrentar la extensión de una pandemia como potencialmente esta pandemia se puede extender. Imaginemos que la pandemia saturó el sistema de salud de Italia y de España. Imaginemos lo que puede llegar a ser en Argentina si la pandemia alcanza una escala similar en nuestro país. Si en Argentina la pandemia alcanzara una escala similar a la de Italia, esto es una catástrofe humanitaria de muy grandes dimensiones, porque claramente nuestro sistema de salud, que está colapsado en situaciones normales, poco es lo que podría ser si tenemos miles o decenas de miles de enfermos de coronavirus en forma simultánea, como que es lo que sucede en Italia, y que claramente por las características de transmisibilidad que tiene este patógeno, puede llegar a suceder. Con lo cual, medidas como una cuarentena tan dura, tan estricta como dispuso el gobierno, en fases tan iniciales del inicio de la pandemia, como estamos experimentando en este país en este momento, son claramente medidas adecuadas. Yo creo que son medidas adecuadas. En ese sentido, a mí me preocupan las opiniones de algunos economistas que están hablando de flexibilizar la pandemia para no afectar algunas actividades productivas. Hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones porque atentan de manera grave contra la salud de la población y contra lo que es el interés social general. El problema acá es otro. El problema es que para que una cuarentena tan estricta como la que se está aplicando hoy en Argentina sea sostenible en el tiempo para un país con dificultades económicas graves, como tiene la economía argentina, y con un sistema de salud relativamente endeble, como tiene la Argentina, lo que se necesita es, además de una política de ingresos general, que el gobierno de a poco la va aplicando, un poco sobre la marcha, porque claramente el gobierno argentino no estaba preparado para esto, como no creo que no lo estaba preparado ningún gobierno del mundo, además de una política de ingresos general, lo que se tiene que aplicar es una política de intervención en ciertas áreas productivas estratégicas que aseguren la provisión de bienes y servicios clave. La provisión de alimentos en Argentina hoy tiene que estar asegurada por el Estado. Y si hasta ahora las cadenas productivas normales, digamos, de bienes de alimentos, no se muestran suficientes para asegurar que toda la población argentina pueda acceder a un nivel de alimentación estándar aceptable y a un costo aceptable, se necesita una intervención del Estado mucho más fuerte en esas áreas. La solución es esa, la solución no es empezar a flexibilizar la cuarentena porque hay áreas de la economía que pueden sufrir fuertes pérdidas en caso de que la cuarentena prosiga. Porque pensemos que si se levanta la cuarentena y si la pandemia se descontrola, vamos a tener los dos males juntos. Catástrofe humanitaria por extensión de la enfermedad y crisis económica de todas maneras, que es lo que hoy está pasando en Italia. Esperemos que nos quede la crisis económica. Si tenemos que elegir, elijamos la crisis económica
antes que, digamos, un punto final tremendo y horroroso en la parte de salud pública. La crisis económica es inevitable. Pues, O sea, ya teníamos una crisis económica en situaciones normales, claramente ahora vamos a tener una crisis económica de una magnitud mayor. Acá no hay que otra cosa que caída de la actividad, caída de la recaudación y aumento del empleo. ¿No crees que el tratamiento que le ha dado el gobierno al tema de la pandemia en general y las medidas en particulares, sobre todo haber sido rápido para tomar esas medidas, fundamentalmente en lo que hace a esta cuarentena que va a haber casi un mes, 30 días, entre 20 y 30 días, que hemos tenido la pandemia hasta el 13 de abril. Creo que ¿no crees que lo sanitario está siendo atendido debidamente? Entraría ahí a opinar sobre áreas que no son de mi competencia o de mi conocimiento. Por lo que yo puedo ver y por lo que yo entiendo y por lo que yo me he informado, yo creo que lo sanitario ha sido atendido de manera adecuada en los tiempos adecuados. Argentina tuvo la audacia de iniciar una cuarentena muy estricta cuando se tenían unas pocas decenas de infectados detectados por coronavirus. Esto permitió que hasta ahora la cantidad de personas con coronavirus sea tal que el sistema de salud argentino lo puede manejar. Ahora, pensemos que en Italia se pasó de unas pocas decenas de infectados de coronavirus a decenas de miles de infectados de coronavirus en pocas semanas. Claro. Porque no se tomaron las medidas adecuadas en el tiempo en el que había que tomarlas. Por eso fue la decisión del gobierno de tomar una medida tan drástica como una cuarentena estricta en una etapa tan temprana. Creo yo que fue una medida acertada. ¿Tiene costos económicos altísimos? Por supuesto que los tiene. ¿Las medidas que está tomando el gobierno para compensar las pérdidas económicas que va a sufrir parte de la población son suficientes? Claramente yo creo que no. Claramente no son suficientes. Claramente hay enormes rubros de la economía que van a sufrir pérdidas enormes y que con cierta razón se quejan porque hasta ahora el gobierno no las ha atendido. Si bien, vamos a ejemplos concretos, el ingreso familiar de emergencia beneficia a los monotributistas de las categorías más bajas y, por supuesto, a los trabajadores informales. Hay un sector muy grande de la economía que sin ser monotributistas, también son pequeños comerciantes y pequeños empresarios, que son responsables inscriptos, que eligen ser responsables inscriptos porque de esa manera pueden discriminar IVA, y no están alcanzados por esta medida. Claro, discúlpeme que le haga esta observación, pero los tiempos de la televisión son muy estrictos, así que tengo que ir cerrando, pero quedemos de acuerdo que nos vamos a volver a encontrar en este espacio para después del 13 de abril, para ver qué ha pasado y cómo está enfrentando el país en su conjunto lo que viene después de la terminación, entre comillas, de la cuarentena. Le agradecemos que nos haya acompañado y bueno, vamos a seguir conversando dentro de un tiempo. Bueno, cuando ustedes quieran, como conclusión general y a modo de cierre, yo creo que las medidas económicas que ha tomado el gobierno hasta este momento son medidas adecuadas, que van en el sentido adecuado. Que falta, porque es algo para lo cual el gobierno argentino claramente no estaba preparado, como ningún gobierno del mundo estaba preparado, y que hay huecos, baches e insuficiencias en las medidas económicas que el gobierno está tomando para tratar de compensar esta situación excepcional. Por supuesto que es así, pero creo que se va en el sentido correcto y esperemos que a medida que pasa el tiempo el gobierno pueda ir ajustando las medidas adecuadas para que esta situación la sociedad argentina la pueda superar con las menores pérdidas económicas posibles y por supuesto también con las menores pérdidas humanas posibles en cuanto a lo médico y epidemiológico respecto. Muy bien, gracias nuevamente, licenciado. Nos veremos dentro de un tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa y vamos a seguir esta temática porque indudablemente estos dos pilares que son la salud y la economía nos van a estar ocupando y preocupando durante el futuro. Ya nos preocupan y nos ocupamos ahora, pero esto va a seguir. Esto no termina el 13 de abril, esto no termina a fin de abril, esto se va construyendo a medida que se avanza, a medida que se presentan los problemas, se resuelven y se avanza. No hay planificación, indudablemente, porque estamos supeditados a lo que suceda en materia sanitaria. Pero bueno, queridos amigos, los esperamos nuevamente dentro de una semana, aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.